Bueno, entonces, vamos a recordar lo que habíamos visto. Definir la dependencia lineal de funciones como sigue. Dijimos que un conjunto de funciones, f1 de x, f2 de x, etcétera, hasta f sub n de x, se dice que son linealmente dependientes o LD en un intervalo i si existen constantes C1, C2, etcétera, hasta Cn, no todas cero, tales que esta combinación lineal de ellas da cero, para todo x en un cierto intervalo. Bueno, y luego definimos la independencia lineal de funciones. Dijimos que un conjunto de funciones era linealmente independiente o LI. Aquí me faltó poner LI o LI si no son linealmente dependientes. ¿Y eso qué quería decir? Pues quiere decir que la única manera en que una combinación lineal de ellas dé cero para toda x en un cierto intervalo es que todos los coeficientes, todas las constantes sean cero. Ajá. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo dos funciones, digamos f1 de x igual a 2x y f2 de x igual a menos 3 por x. Y quiero saber si son LI o LD. ¿Qué hago? Pues hago una combinación lineal de ellas. Una constante C1 por 2x más otra constante C2 por la otra función, por f2 de x, que es menos 3x. Y quiero ver si esto puedo hacerlo cero, de tal manera que las constantes, de las constantes por lo menos una sea diferente de cero. Si puedo hacer eso, pues entonces son LD. Pero si la única manera de que esto se cumpla para todo x, pues entonces, si la única manera que se cumpla para que todo eso sea cero es que las constantes sean ceros, pues entonces serán LI. Como ven, podemos hacer que esta combinación lineal de cero para todo x en un cierto intervalo, en este caso para todos los reales, de tal manera que estos, o al menos uno de ellos, sea diferente de cero, o la única manera de que sea cero es que C1 y C2 sean ceros. Como ven, se puede hacer que la combinación lineal de cero para todo x en los reales, escogiendo por lo menos uno de estos dos diferente de cero. Sí, ¿no? Que uno sea 3 y el otro 2. Pues, como dicen por ahí, podemos hacer que C1 sea 3, y que C2 sea 2. Si escogemos esto, si escogemos estos, pues entonces, vean, me va a quedar C1, tengo un 3 por F1 de X, que es 2X. Luego más, tengo aquí un 2, que sería C2, por menos 3X. Esto sería 6X, y del otro lado menos 6X. Y esto está claro que es 0 para todo X en los reales. Por lo tanto, estas funciones F1 de X y F2 de X son LD, linealmente dependientes. Bueno, en I, en R. En este caso I, el intervalo sería todo R. Ajá. ¿Sí quedó claro? Bueno, ahora vamos a considerar las funciones F1 de X igual a E a la X y la función F2 de X igual a E a la 2X, y vamos a tratar de ver si son LI o LD. Voy a formar una combinación lineal de ellas. Bueno, y vamos a tratar de ver si son definidas. Están definidas en todo R, pero ahorita nada más para que vean que puedo definir en otro intervalo. Por ejemplo, en el intervalo cerrado de extremos 0 y 1. Nada más las vamos a considerar ahí. Y bueno, vamos a tratar de averiguar si son LI o LD en ese intervalo. Entonces hago una combinación lineal de ellas. Bueno, F1 ya, aquí la ven, es E a la X. Luego C2 por F2 de X, que es E a la 2X.
quiero saber si esto lo puedo hacer 0 para todo x en el intervalo 0, 1, con alguna, al menos, con alguna de las constantes al menos, diferente de 0, en cuyo caso sería en LD, o si la única manera de que pase esto es de que C1 y C2 sean ceros, es que entonces serían LI. Bueno, entonces, vamos a ver. Como debe de cumplirse para todo x en 0, 1, en particular, debe de cumplirse para x igual a 0, ¿no? Pues si se cumple para todos los x que están en el intervalo cerrado de extremos 0 y 1, pues entonces en particular si x es 0 debe de cumplirse. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos C1 por E a la 0 más C2 por E a la 2 por 0. ¿Y esto qué da? Pues E a la 0 es 1, entonces me queda prácticamente C1 más C2. Y como yo quiero que esto dé 0, pues ahí le pongo C1 más C2 igual a 0. Por el otro lado, también en particular, si x vale 1, pues entonces la ecuación me quedaría así. C1 por E a la 1 más C2 por E a la 2 por 1. ¿Y esto qué queda? Pues queda C1 por E, porque a la 1 es E, más C2 por E al cuadrado. Y esto pues también tendría que ser 0, porque vale para todo X que está en el intervalo cerrado de extremo 0, 1. Fíjense que pues esto no es una restricción, porque si yo hubiera dicho que lo quiero probar para todo X en R, pues igual el razonamiento es el mismo, porque si quiero que se valga para todo X en R, pues en particular también para 0 y para 1 debe valer, ¿no? Entonces eso no sería una restricción. Ahora pues vamos a ver cómo se resuelve ese sistema. Vean que lo que conseguimos fue un sistema de ecuaciones, un sistema lineal de ecuaciones. Y de la ecuación de arriba, pues ya sé que C2 debe ser igual a menos C1. Y como C2 es igual a C1, pues entonces ahora sustituyo acá abajo a C2, entonces voy a tener C1 por E, más C2, aquí está, más C2, pero C2, acá arriba dice que vale menos C1, entonces pongo menos C1, que es C2, por E al cuadrado, y esto debe valer 0. Pero vean que ahora puedo factorizar a C1, y me queda C1 por E menos E al cuadrado, y esto debe ser 0. Pero esto no es 0. E menos C al cuadrado no es 0. Entonces lo que debe ser 0 es C1. Para que ese producto de 0, el culpable debe ser C1. Y si C1 es 0, vean que acá tengo que C2 es igual a C1. Entonces, pues también C2 debe ser 0. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues la conclusión fue la siguiente. Para que esta ecuación se cumpla en todo el intervalo de extremo, en todo el intervalo cerrado de extremos 0 y 1, debe de ocurrir que C1 debe ser 0 y C2 también. Por lo tanto, las funciones f1 de x igual a e a la x y f2 de x igual a e a la 2x son LI, linealmente independientes. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? Bueno, pues como acabamos de ver, estar demostrando si un conjunto de funciones es LI o LD, pues requiere un poco de tiempo, ¿no? Y de ingenio. Pero para determinar rápido si un conjunto de funciones es LI, podemos usar este teorema. Dice, suponga que tengo un conjunto de funciones y que todas ellas tienen al menos n-1 derivadas. Se pueden derivar al menos n-1 veces. Entonces, si el determinante bronsquiano lo vamos a definir aquí. Si el determinante bronsquiano de las funciones f1, f2, hasta f sub n, es diferente de 0,
para todo X en un intervalo, entonces podemos concluir que ese conjunto de funciones es LI en el intervalo I. Ajá. Vean cómo está formado el Bronsquiano. Arriba tengo, es un determinante en primer lugar. Luego arriba tengo todas las funciones. En la primera fila, todas las funciones. En la segunda fila, la primera derivada de las funciones. Luego va a venir la segunda derivada en la tercera fila, la cuarta derivada, la quinta y así hasta llegar a en la última fila, o sea, en la enésima fila, va a estar hasta la n-1 ésima derivada de cada una de las funciones. Así se forma el determinante bronsquiano. Bueno, pues ese determinante bronsquiano es diferente de 0 para todo X en un cierto intervalo. Ya podemos concluir que las funciones son LI. Es una manera más fácil, ¿no? Bueno, hay una cierta, una, ¿cómo se llama? Una piedrecilla en el zapato. Fíjense, la no anulación del bronsquiano da una condición suficiente para la independencia lineal de n funciones, pero esta condición no es necesaria. O sea, que si a veces el bronsquiano se anula cuando las funciones son linealmente, no, bueno, aquí me falló, porque puse que la no anulación, o sea que está mal escrito aquí, pero vea, si el bronsquiano a veces da 0 y las funciones son LI, ajá. Entonces, en resumen, si el bronsquiano da 0, no se puede decir nada sobre las funciones, pueden ser LI o LD, pero lo que sí es cierto es que si el bronsquiano es diferente de 0 para todo X en un cierto intervalo, entonces esas funciones son LI en ese intervalo. Si da 0 no se puede saber, pero si da diferente de 0, pues sí, entonces concluimos que son LI. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, no, sí está bien escrito porque aquí sí, bronsquiano puede anularse también cuando las funciones son LI. O sea que a veces se hace 0 cuando son LI. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver este que le voy a llamar el ejemplo alfa y que le puse ejemplo alfa porque lo voy a citar después para que vean que no es un ejemplo cualquiera, sino uno especial. Y dice así, las funciones f1 de x igual a e a la r1 por x y f2 de x igual a e a la r2 por x con R1 diferente de R2 son linealmente independientes en cualquier intervalo y que esté contenido en R o bien para todo R. Por eso puse el signo igual abajo también. Bueno, vamos a probar esto. Como ya tenemos un teorema para determinar si son LI, pues vamos a calcular el bronsquiano de esas dos funciones. O sea, voy a calcular el bronsquiano de las funciones F1 y F2. Y ya sabemos que el bronsquiano se forma con las funciones aquí arriba, en la primera fila, e a la R1 por X y e a la R2 por X. Y abajo las derivadas. La derivada de e a la R1 de X es lo mismo, e a la R1 por X por la derivada del exponente, que es R1. Y acá lo mismo. La derivada de e a la R2 por X es otra vez la exponencial, e a la R2 por X por la derivada del exponente, que es R2. Y ese es el determinante que debemos calcular. Bueno, entonces, por las propiedades de los determinantes, vean que e a la R1 por X aparece aquí, en el elemento 1, 1 y en el elemento 2, 1. Y e a la R2 por X aparece en el elemento 1, 2 y en el 2, 2. Entonces, como aparece, es común, la exponencial es común a la primera columna y esta otra exponencial es común a la segunda columna, por las propiedades de los determinantes sabemos que yo las puedo factorizar y dentro el determinante ya nada más me va a quedar aquí un 1, aquí un 1, aquí R1 y aquí R2. Por las propiedades que aprendieron de los determinantes y luego calculo el determinante.
sería este por este, o sea, el producto de los elementos de la diagonal que no es la principal, que sería R2, menos el producto, digo, esta es la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal, menos los que no son de la diagonal principal, que sería 1 por R1, quizá R2 menos R1, por las exponenciales, que ahora fíjense aquí, pues como estoy multiplicando dos potencias de la misma base, ya saben que entonces los exponentes se suman. Y esto pues me va a dar, puedo factorizar también el exponente a la x, y me va a dar así. Ahora, ¿esto es cero? Díganme cuándo esto es cero. ¿Cuándo? Cuando R2 es igual a R1. Cuando R2 sea igual a R1, ¿no? Pero vean que eso es precisamente lo que dije que voy a tomar estas con R1 diferente de R2. Y como R1 es diferente de R2, pues entonces si resto de aquí a R1, me va a quedar R1 menos R1 diferente de R2 menos R1. Pero R1 menos R1 es 0 y por lo tanto R2 menos R1 nunca va a ser 0 porque yo pedí que fueran diferentes, ¿no? Entonces, díganme, ¿hay otra explicación para que ese producto dé 0? Ya vimos que esto es diferente de 0. Pues no, ¿verdad? Nunca es 0 porque la exponencial nunca es 0. Entonces, esto siempre es diferente de 0 para todo x que esté en cualquier intervalo. Ajá. Cualquier intervalo de R. Pero también para todo R. Entonces ya hemos demostrado que estas funciones f1 y f2 son LI para cualquier intervalo que esté contenido en R o para todo R, debido a lo que dice el teorema precisamente. Ajá. Si el Wronskiano de un conjunto de funciones es diferente de 0 para todo x en un cierto intervalo, pues entonces esas funciones son LI. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo beta, que también le puse así para que vean que es especial y lo recuerden luego. Bueno, este dice que las funciones f1 de x igual a e a la alfa x por el coseno de beta x y f2 de x igual a e a la alfa x por el seno de beta x. Ah, pero me falta pedirle una condición. Me falta pedir que beta es diferente de 0. Con beta diferente de 0. Bueno, esas dos funciones son LI en cualquier intervalo de los reales o en todos los reales. ¿Ah? Le pido que beta sea diferente de 0 porque vean, si beta le doy chance de que sea 0, entonces f1 de x pues sería e a la alfa x coseno de 0 por x, ¿no? Porque si le doy chance a beta que sea 0, pues me da coseno de 0 por x, pero coseno de 0 por x es coseno de 0. Coseno de 0, 1 y esta función es e a la alfa x. Pero la otra función, vean cuál es. Sería e a la alfa x por el seno. Si le doy chance a beta de ser 0, me queda 0 por x. Pero el seno de 0 es 0. Entonces esta función sería 0. Quiero evitar eso. Que sea 0. ¿Ah? Bueno, ya está. ¿Cómo lo vamos a probar que son LI en cualquier intervalo? Bueno, pues vamos a ver, vamos a calcular su Wronskiano. En la primera fila voy a poner a las funciones. Ahí pongo F1.
Y acá pongo a F2. Abajo la derivada, en la segunda fila. La derivada de a la alfa x es alfa e a la alfa x por el coseno de beta x, que queda constante. Ahora hay que derivar coseno. Ahora dejo a la alfa, dejo sí, a la exponencial, la dejo constante y derivo coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces tengo menos, por eso ya puse aquí un signo menos, menos seno de beta x, por la derivada de beta x, que es beta. Pues ya no ocupo. Vamos a ponerlo acá. Voy a decir, entonces, aquí se calcula esto. El browskiano de F1 y F2, y aquí ya pongo estas. Y acá abajo, en la segunda fila, como elemento 2,2 del determinante, voy a poner la derivada de e a la alfa x, pues seno de beta x. Primero derivo la exponencial, alfa e a la alfa x por seno de beta x, que queda sin derivar. Ahora derivo seno de beta x, e a la alfa x queda sin derivar. Y derivo seno, la derivada de seno es coseno. Y luego derivo beta x y me da beta. No me queda así. Ya está. Ahí está el determinante. Ahora, vean que como factor común en la primera columna, bueno, en todos lados aparece e al alfa x, vean, e al alfa x. E al alfa x también. Yo puedo factorizar e al alfa x en estos dos términos, entonces puedo decir que aparece como factor e al alfa x en la segunda columna y en la primera columna, ¿no? Entonces, bueno, voy a sacar uno, es este de acá, e al alfa x por la primera columna, en la segunda columna lo mismo, entonces saco otro. Y ya todo lo que está allá adentro me queda sin exponenciales. Me va a quedar así. Déjenme bajarlo un poco. Ahí. Ahora aquí me va a quedar coseno de beta x. Y abajo me va a quedar alfa coseno de beta x menos beta seno de beta x. Y acá me va a quedar seno de beta x. Y aquí alfa seno de beta x más beta por el coseno de beta x, ¿no? Ya saqué los factores comunes de las columnas. Claro, también estaban en las filas, podía haber dicho que era por las filas. Bueno, ahora hay que hacer las multiplicaciones. Hay que calcular el determinante. Esto me va a quedar. Esto me queda igual. Ahora voy a multiplicar los elementos de la diagonal principal. Este por este. Me va a quedar coseno de beta x. No, voy a poner un corchete. Coseno de beta x, ¿no? Este. Por todo esto de acá. Por alfa. Seno de beta x. Bueno, esa beta no parece beta. Alfa seno de beta x más beta. Coseno de beta x. Menos. Bueno, este por este. Menos. Ahora los de la otra diagonal. Voy a tener menos seno de beta x
No, ya no lo voy a poner en esa fila. Menos seno de beta X por todos estos. Ahora, ¿qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Esto queda igual. Ah, bueno, eso ya lo voy a poner como E. Vean, es el producto de dos potencias con la misma base. Los exponentes se suman. Alfa X más alfa X, 2 alfa X. Bueno, abajo lo voy a poner porque ahí como que se ve muy amontonado. Así, luego. Coseno de beta X por alfa seno de beta X me va a dar alfa seno de beta X por el coseno de beta X. Luego este por este otro. Me va a quedar más beta coseno cuadrado de beta X. Luego menos este por este. Alfa seno. Bueno, aquí este no tiene razón de ser este. Menos alfa por seno de beta X, coseno de beta X. Luego este por este otro. Menos por menos. Ahí da más. Beta seno de beta X por el coseno de beta X. ¿No? Ahora vean que alfa. Profe, ¿Dónde? ¿y no sería seno cuadrado? Porque multiplica el seno de beta X. Espérame. Creo que ya me equivoqué ahí. Seno cuadrado, sí. Ya estoy divagando feamente. Sí, seno por seno. Ahí está. Ahora vean que este es el mismo que este. Pero tienen signos contrarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando los suman, da 0. Aquí entonces voy a sumar este con este. Vean que beta es factor común. Entonces puedo sacar a beta, multiplicarlo por este que está acá afuera. Y me va a quedar coseno cuadrado de beta X más seno cuadrado de beta X. Y eso es A1, ya conocen esta identidad. Entonces ya me va a dar beta por E a la 2 alfa X. Ahora díganme, ¿cuándo pasa que beta por E a la 2 alfa X es 0? Pues la exponencial no es 0, ¿verdad? Nunca es 0. ¿No beta valga 0? Pues tendría que ser que beta valiera 0, pero ¿se acuerdan que hace rato les dije que le íbamos a prohibir ese valor? Porque si no, pues el seno, esta función se hacía 0, la F2, y no queríamos eso. Entonces, otra vez, esto nunca es 0. Ajá. Entonces, esto nunca es 0. Ahí se ve mal, ¿verdad? Bueno, la conclusión la voy a poner aquí para que no se vea feo. Voy a poner primero Browskiano. Le voy a poner que siempre es diferente de 0. Entonces, hemos llegado a esta conclusión. Esto nunca es 0. Ajá. Para toda X, en cualquier intervalo que agarren. Incluso para todo R. Entonces ya está. Esto quiere decir, por el teorema, como esto nunca es 0, para todo X en cualquier subintervalo de R,
pues el teorema precisamente me decía que si el Wronskiano de un conjunto de funciones es diferente de 0 para todo x en un intervalo, entonces podemos concluir que ese conjunto es LI. ¿Sale? Ya está. Por lo tanto, F1 y F2 son LI. En cualquier subintervalo de los reales e incluso en todos los reales. Listo.